Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente con ustedes en su programa Comercio Exterior. El día de hoy tenemos a un invitado que para ustedes no necesita presentación. Él está con ustedes en varios canales, él está con ustedes en Debate Fiscal. Es, por supuesto, socio director de Tax Day, empresa dedicada a la asesoría. Tiene también la capacitadora que nos hace favor Jessica Rueda de ser directora, y que Javier y Jessica pues llevan todo este proyecto desde hace ya varios años. Además, siempre han estado a la vanguardia. Lo que ahora hacemos a distancia, lo que ahora a lo mejor puede ser con más opciones, pues ellos han sido siempre pioneros, lo cual quiero reconocer. Y bueno, pues yo creo que sin más presentación y en época de declaración, en donde siempre tratamos de que la presentación sea a tiempo, de que vaya cuadrando todo de manera correcta, de que el SAT, que va a hacer la fotografía, que va a ver de todo lo que pasó en el ejercicio de 2021, pues sea lo más impecable posible. Y ante este entorno, pues es muy importante que el día de hoy platiquemos con ustedes de la deducción de compras en el extranjero en tu declaración anual. Y quién más que Javier, que además tiene en estos días, ustedes habrán estado checando, que nos está dando varios consejos respecto a toda la parte de la fluctuación cambiaria. Vamos haciendo un preámbulo. Recuerden que la deducción de compras en el extranjero, pues básicamente lo traemos a través de un pedimento. La materialización de todo ello nos lo señala la ley del impuesto sobre la renta cuando nos da esos requisitos para poder hacer deducible. Pero es algo que a veces a los contadores nos trae de cabeza porque no viene amparado con un CFDI. Luego buscamos la documentación y el agente aduanal tarda mucho tiempo en entregarla. Si solicitamos al agente de tráfico resulta que no le ha llegado y puede convertirse en un problema porque debemos cotejar que lo que la autoridad tenga emitido a nombre de ese contribuyente con ese RFC, pues sea lo que nosotros vamos a hacer deducible. La ley del impuesto sobre la renta nos señala en principio que estas adquisiciones en el extranjero deben ser deducibles si se demuestra que hemos cumplido fehacientemente los requisitos para su importación legal. Y ahí también es importante que revisemos, además de este 27, que revisemos la ley aduanera en su artículo 36A, en su artículo 90, porque ahí nos señala que no es suficiente con tener a la mano ese pedimento. Además, debemos organizar un expediente. Este expediente debe tener por lo menos la factura, la guía de transporte, el certificado de peso, de volumen, la hoja de cálculo, la manifestación de valor. Y además, si tuviéramos alguna NOM que cumplir por aquel producto que estemos realizando en importación, pues también hay que revisarlo. Recuerden que esta circunstancia de las compras la reflejamos en la anual, pero además no es un asunto de que solamente cuando llega la mercancía. Esto puede llevarse a una revisión después del despacho, como llamamos, es decir, logramos pasar de la aduana, ya lo tenemos en nuestro almacén, pues no está todo terminado. Puede la autoridad revisar durante 5 años atrás, inclusive 10, comercio exterior. Si es activo fijo, pues se puede ir a la vida útil que tenga esa maquinaria y puede ser pues hasta muchos más años. Entonces es importante que en este momento de la presentación de la declaración anual pues vayamos armando toda esta parte. Este expediente completo nos va a permitir que en cualquier eventualidad, en cualquier contingencia, podamos afrontar a la autoridad. Y otro punto que nos da mucho dolor de cabeza a los contadores y que es lo que quisiera que nos empezara a platicar Javier, es lo relacionado con la fluctuación cambiaria. Al final de cuentas, cuando hacemos el pago, no necesariamente es la misma cantidad que acordamos en principio con la factura. Ya ahí de entrada, recuerden que tenemos que revisar qué tipo de cambio usamos, con qué registramos contablemente, qué implicaciones van a tener, cómo le platico al empresario que la transferencia que él hizo no necesariamente es el importe que vamos a hacer deducible. Javier, ¿nos podrías platicar al respecto qué debemos hacer los contadores que vamos a registrar en las compras? Pues bueno, de entrada habrá que tener currículums, ¿no? Porque si la regamos nos van a correr, o sea, eso... Entrada, opción, tener opciones. Sí, el tema de la fluctuación cambiaria, tenemos un curso en IMEFI
en Tax Day de fluctuación cambiaria. Es un curso de 3 horas, pero bueno, ya ver la NIF B15, ver renta y ver IVA, sin meterse a todos los temas que tú manejas adicionalmente, tenemos ahí todo un problema. Entonces, oye, ¿cómo debo llevar la contabilidad? Conforme a la B15, a la NIF B15. ¿Cómo debo llevar los temas de impuestos sobre la renta? Conforme a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo debo llevar el IVA? Conforme a la ley del IVA. En el caso de la ley del IVA, tendré que revisar que los IVAs estén pagando a lo que realmente se pagó o realmente se cobró. Entonces ahí todavía hay otro tema. Seguro nos ayudará ese pequeño curso, por lo menos para saber todas las broncas que tenemos. Ahora, si ponemos un ejemplo, a lo mejor nos queda muy claro. Una empresa compra artículos de China cuando se podía, ¿no? Había guerra. Cuando sin guerra, trae artículos de China, los compra en dólares, empieza a dar varios anticipos, a lo mejor hoy hace el pedido y llega a México en 6 o 7 meses. O sea, son ahí como que muchos supuestos. Pero ya llegan aquí 1000 piezas de $1, por ejemplo. Y entonces el empresario, cuando vende esas piezas, dice, ok, fue el dólar que me costó la pieza más 20 centavos de dólar de los gastos adicionales y me cobraron el IVA en aduana, más fletes. Bueno, tengo un costo de 1.50, por ejemplo. Yo tendré que vender ese bien arriba de 1.50 si no quiero perder. Y entonces todo lo llevan en dólares. O sea, la mente del empresario es, espérate, me costó $1.50. Punto. Y con los tipos de cambio ya nos metimos en una bronca. El contador dice que perdiste cuando tú sabes que ganaste. O sea, empezamos ahí con 20 problemas en las que el empresario termina diciendo, no inventes. ¿Por qué no llevamos la contabilidad en dólares? Sí. No, y hazle... Está fácil, sí, pero no se puede. Claro, ¿no? Y aparte, acabas de decir algo súper importante, el empresario se maneja con yo hice la transferencia por esta cantidad, ¿por qué no lo veo registrado así en la contabilidad? ¿Por qué al final del año, cuando nosotros damos nuestro reporte anual, que además ahora es tan complicado con tantas hojas que han agregado en la declaración anual, pero que él cuando revisa el rubro de compras dice, no, eso está mal, no me cuadra, eso no es lo que yo pagué? ¿Cómo le explicamos? Sí, no está sencillo. Sobre todo en la parte de que una vez, ya vamos a suponer que compré esas 1000 piezas de $1 y las debo registrar contablemente al tipo de cambio que viene en el pedimento aduanal. Oye, todos los tipos de cambio que hay por todos lados, pues eso ya es parte de la historia, pero en estricto sentido, el costo para efectos fiscales, y yo también lo manejo para efectos contables, es el que tiene la mercancía cuando paga el IVA, o en el caso de que cause IVA, en el pedimento aduanal dice 20 pesos, 20.00, pongamos como idea, y entonces yo voy a incluir dentro de mi inventario esos 20 pesos. Ya, si mañana se va a 22 pesos el dólar, para el empresario es muy importante que no vaya a vender el artículo con los 20 pesos que están registrados, porque ya estaría perdiendo abajo, vendiendo abajo del costo. Y tú dices, oye, entonces, ¿de qué me sirve la contabilidad si la contabilidad tiene números raros? O sea, tiene números que yo no alcanzo a entender como empresario o como área de ventas, ¿no? Oye, a ver, área de ventas, tú puedes vender a a tantos dólares, tan. Está dolarizado, digamos, en parte del negocio, pero en el mundo contable todo se debe llevar en pesos y debemos estar registrando las fluctuaciones cambiarias. Estas fluctuaciones las llevamos en nuestro propio catálogo, hacemos cuentas de orden. ¿Qué nos dice la NIF? Todo debe ser en cuentas de la contabilidad. Las NIF, está la NIC, déjame te digo exactamente para que la tengamos, está la NIF B15,
la norma de información financiera B15. Es conversión de monedas extranjeras. Y después está la NIC 21. La NIF B15 y la NIC 21. Acláranos qué es NIC para que... Es la norma internacional de contabilidad. Tenemos que cumplir con ambas, la de información financiera y la internacional. Ahora, las dos son similares, o sea, ya digamos que cumpliendo con cualquiera de las dos, estás cumpliendo con las normas. Debemos aplicar NIF, o sea, eso es lo que debiera ocurrir, pero si vemos otro país, o sea, vamos a tener la misma forma de contabilizar. Ok, ¿cuánto entonces considero en su caso para efectos de acreditar el IVA de esa importación, de esa compra que realizamos? Bueno, ¿al mismo tipo de cambio del pedimento? Porque yo le pagué una cantidad diferente. En el caso del IVA, ahí no hay IVA, o sea, no hay un IVA que yo haya pagado por la compra de la mercancía, o sea, le compré a los chinos, que ni chinos son lacios, pero bueno, estos chinos, yo les pagué la mercancía. Como ellos lo exportan a tasa cero. Cuando nosotros exportamos, también exportamos a tasa cero. Pero cuando entra al país, estas mercancías, se paga un IVA en el pedimento. Eso se llama IVA pagado en aduana. O sea, es un IVA acreditable pagado en aduana. O sea, no se la pagué al proveedor, sino que se la pagué al propio gobierno. Así es, digamos que es la forma oficial de poder cumplir con los requisitos para poder hacer deducible la compra. Ya traigo el pedimento, pagué los impuestos de importación en la aduana, pagué el impuesto al valor agregado en la aduana, no precisamente al empresario chino, sino sería con motivo de la importación de ese bien. Así y lo tendré que llevar de acuerdo a estas normas internacionales o de estas normas de información financiera a mi contabilidad como parte de mi catálogo de cuentas y no como cuentas de orden. No son cuentas complementarias ni de activo, ni de pasivo, ni de capital. ¿Cómo nos podrías explicar? Todas las cuentas de orden fue un invento mexicano. O sea, tú dices, mira, lo llevas en cuentas de orden e inventamos las cuentas de orden que tú quieras. Que al final no tienen implicación en la determinación de llevar cuentas de orden o llevar tus macros en Excel es exactamente lo mismo. Lo importante es lo que está dentro de la balanza y dentro de las cuentas de orden que ahora nos exige el código agrupador del SAT, que ahí sí nos pide, oye, los principales efectos fiscales respecto de los contables, eso sí los quiero en cuentas de orden, pero de ahí para allá todo lo demás debiera estar en otro lado. Entonces aquí yo meto, pensemos que obviamente el costo de la mercancía que pasa en aduana es al tipo de cambio del pedimento aduanal, pero hay muchas cosas que forman parte del costo de ese bien que no pasan por aduana. Creo que acabas de dar en el punto exacto. Por ejemplo, si pago maniobras, los propios impuestos de importación, los tengo que mandar como parte de la compra, cómo lo registro contablemente y qué implicación fiscal tenemos. O sea, yo tengo que comprar, en este caso, este ratoncito rojo, todo lo que me cueste para que llegue al almacén es parte de su costo. Los gastos de importación, los fletes, manejos, acarreos, los seguros, o sea, todo lo que hayas gastado es parte del costo de este ratoncito. El empresario generalmente tiene un factor donde dice, ok, yo ya sé que este mouse que me costó $1 tiene un factor del punto 72, ¿verdad? ¿Cómo llegaste al punto 72? Por experiencia, ya sé que hay todos estos gastos y simplemente le aplica el 1.72 y ya tiene sus datos para efectos de comercializar. O sea, no podría estarse esperando para decirle al contador, oye, dime qué costos tienes, porque además esos datos no le van a servir de mucho. Así es, al final de cuentas, por lo menos en la pequeña y mediana empresa que traen toda esta parte de la experiencia, que a veces pues no es tan acertado, pero que de alguna manera el empresario trae su feeling para poder establecer a partir del costo, pues el incremento y la utilidad esperada y con ello su precio de venta. Ya hablamos de la parte del empresario, a lo mejor con esto para los empresarios es un poco alusivo que no van a poder ver exactamente lo que hicieron, lo que transfirieron y además me dicen, oye, es que hoy estamos a 31 de febrero, 31 de marzo y con ese
tipo de cambio que está en el Banco de México yo pagué. ¿Qué le podemos decir al empresario en ese punto? A ver, debe haber como, no es que se lleve doble contabilidad, digamos que hay una contabilidad de tipo administrativa. Entonces, yo llevo mi inventario, imagínate que sea un inventario de 2 hectáreas, ¿no? Entonces, con miles de cosas. Entonces, ahí hay un problema porque dices, oye, no manches, todos esos bienes están en dólares. Y sin embargo, la contabilidad me exige que estén en pesos. Todos los días mis dólares cambian y entonces puede haber ahí muchos movimientos, pero para la contabilidad ya quedó en pesos, tan. Entonces, debo ser capaz de que mi sistema me pueda dar ambos datos. O sea, un dato de tipo informativo del manejo en dólares y todo el dato del manejo contable, que podrá ser cómo lleve yo el inventario, ¿no? Costos promedio, pensemos, costos identificados, o sea, puede haber muchos tipos de costos en el mundo de la contabilidad. Pero entonces empezamos a tener a veces diferencias muy fuertes cuando hay fluctuaciones importantes. Ha habido, no sé, tiene poco, 25 pesos el tipo de cambio, que luego se regresó, pero eso nos va llevando a que sean muy disímbolos. A lo mejor este mouse en el mundo contable vale unos 34 pesos y en el mundo del empresario comercial, digamos, unos $80. Oye, ¿y cuánto es un $80? Ah, déjame revisar, tanto. Y cada momento podría entonces tenerlo. Eso le sirve para vender, pero al momento de reflejarlo en los estados financieros ya se convierte en un tema, o sea, no está nada sencillo. Así es. Y viéndolo desde el punto de vista de la deducción, esa fluctuación cambiaria, si es ganancia cambiaria, si es pérdida cambiaria, ¿cuál sería el tratamiento fiscal? A ver, ya yo metí, vamos a suponer que en esta compra hice varios pagos a varios tipos de cambio. Al final determiné que el tipo de cambio bueno es el del pedimento. Entonces ahí voy a tener una pérdida o una ganancia cambiaria de todo lo que vine registrando a mercancías en tránsito o anticipos, etcétera. Ok, tengo una fluctuación cambiaria. Esa fluctuación cambiaria se considera interés para efectos del impuesto sobre la renta. Y entonces puede haber una utilidad o una pérdida. Y no hay un CFDI que me diga si puedo o no puedo deducir ese interés. Hay una disposición en renta, un criterio de renta donde dice, oye, no hay PEX. No hay PEX. Recuerden, ¿qué significa no hay PEX? A ver, amigos, no hay PEX significa que no hay problema, porque en el caso de interés la fluctuación es acumulable o deducible aún sin tener el CFDI y simplemente es una partida de conciliación al momento de hacer aclaraciones con el SAT. Perfecto, creo que ahí diste en el punto porque creo que efectivamente hay muchas partidas, esta es muy importante, fluctuación cambiaria, no tiene un CFDI, no hay XML, no hay, digamos que en opinión de la autoridad podría decir que no hay algo que soporte esa deducción, que es lo que de repente nos cuestiona. En épocas pasadas o en meses pasados estuvieron llegando a las empresas que aclararan cuál era la diferencia porque dentro de lo que integraba el SAT no llegaba el importe de deducciones a partir de CFDIs y bueno, pues esta es una partida bien importante que además va en el costo, en el interés en su caso, en la acumulación, en la deducción. Así como el ajuste anual por inflación deducible. Digo, creo que el criterio de la autoridad deberá ser más amplio. Creo que conoce o por lo menos puede capacitar a su personal porque son innecesarias este tipo de aclaraciones que además siempre demeritan el trabajo del contador. Pero es muy probable que en la contabilidad se estén haciendo cosas mal, ¿eh? Ah, sí, también no cabe duda. Entonces ya se va aunando el problema a un asunto pues más complicado. Oye, ¿no? a ver, ¿qué pasó? Se hizo todo mal. Sí, pero en el efecto del impuesto no hay bronca. Ah, mira qué bonito. Pero ahora, a ver, explícale a la autoridad qué onda. Ejemplo, hay una empresa que trae 20 millones de utilidad en cambios. 19.800.000 de pérdida en cambios. El efecto neto son 200.000. Pero le generó un ingreso de 20 millones y una deducción de 19.800. Entonces, la pregunta sería, oye, ¿está correcto?
O sea, pues quién sabe. A ver, ¿tienes la fluctuación cambiaria realizada y por realizar? ¿Qué es eso? No, pues ya empezamos con problemas. O sea, ya lo complicaste más. Es muy probable que las cosas no estén contabilizándose adecuadamente. Claro. Ajá. Y entonces yo como contador solo leo la ley del impuesto sobre la renta y entonces con eso ya la hice y no necesariamente. Así es, porque ahorita que comentas, pues es lo mismo, vamos a netear. Yo creo que también los momentos en que neteamos es muy diferente. En pagos provisionales, si hubiera habido ganancia cambiaria, debimos haber acumulado ese ingreso en cada pago provisional. Sí, pero hay ahí varios puntos relevantes. Haz de cuenta, un cliente le vendiste en enero, luego le vendiste en febrero, luego le vendiste en marzo y te paga hasta abril. Pero todo se lo facturaste en dólares. Se vale en México facturar en dólares, no tiene problema y te tienen que pagar al tipo de cambio de la fecha en que te pagan. Y ahí el único requisito es que pueden pagarte en dólares o en moneda nacional al tipo de cambio que se tiene en ese día. Ahora, ¿qué contabilizaste? Bueno, contabilizaste al tipo de cambio de la venta de enero, de febrero, de marzo, pero contablemente te llevaste la acumulación, la actualización al final de cada mes de los dólares al tipo de cambio del cierre de cada mes. Del 31 de enero, del 28 de febrero, del 31 de marzo, y en abril ya se está dando la operación. Toda la fluctuación que traes en estos meses no es una fluctuación realizada, es una fluctuación por realizar. Al momento en que llegas a abril, aplicas la fluctuación real, que puede ser una pérdida o una utilidad. Pensemos que en enero tuviste utilidad, en febrero pérdida, en marzo utilidad, pero eso fue la provisión de cada mes. Cuando llegas al final de abril, tienes una sola. Ganaste o perdiste en la operación, pero ya es una fluctuación realizada. Oye, ya me metiste en problemas, porque yo en enero metí pensemos que al final hubo una pérdida, ya metí en enero una fluctuación. Ah, sí, está bien, en enero la metiste y la acumulas para pago provisional. ¿Y qué voy a hacer en abril? Bueno, en abril ya no existe, porque el pago provisional de ICR no es por un mes, es por un periodo. Acumulado. Lo que tienes de enero, o lo que tienes de enero a febrero, o lo que tienes de enero a marzo, o lo que tienes de enero a abril. Y eso se contrapone contra lo que dice renta. O sea, renta lo dice de manera tan muy general que todo el mundo defiende situaciones solo viendo lo que dice impuesto sobre la renta en términos generales. Creo que diste en el punto, porque podemos estar acumulando y pagando impuestos de más, hablando de ese diferencial, porque nos vamos a lo que sucedió en el mes, pero no nos vamos a operación por operación en sus fechas de vencimiento. Entonces creo que ahí estaríamos acumulando de más en provisionales. Si fuera pérdida, ¿qué hago con esa pérdida? ¿Con acento o sin acento? En este momento... Con acento. A ver, si es una pérdida con acento, o sea... Es que yo tenía la respuesta para la otra. Lo sé, eso como quiera es más mundano. Sí. Tú tienes aquí el problema de que tienes 19.800.000 en el ejemplo de una deducción. Que no puedo hacer en pago provisional, sino hasta el momento del cálculo de la declaración anual, o bien... Si llevo las cosas muy a detalle, podría yo estar disminuyendo esa pérdida en el mes de abril, en el ejemplo que ponías. Es que no es que la se deba de hacer. Ajá. Lo que te va a cuadrar el pago provisional de renta es cuánto expediste en CFDIs, tanto, tan. La propia factura en dólares trae un tipo de cambio del diario oficial que se publicó ayer, para efectos de que el SAT sepa cuánto vendiste. Pero lo que hace un sistema, fíjate, a lo mejor con eso queda claro este punto. El 31 de enero, revisa cuántas cuentas hay, cuentas por cobrar y cuentas por pagar en dólares. Y con eso determina todo al tipo de cambio del 31 de enero. Y entonces hay una fluctuación que se viene dejando como realizada, pero al 31 de enero hay una fluctuación por realizar. Esa fluctuación es una
provisión, digamos, pero no ha ocurrido. Entonces, al 31 de enero, pum, vale, mete los ajustes y manda a fluctuación cambiaria por realizar. Que yo creo que ahí está también el punto. El cómo estamos estructurando el catálogo de cuentas y cómo estamos estructurando nuestras políticas de contabilidad, porque es algo muy básico, pero créeme que ahora que revisamos muy a detalle cuando hacemos las declaraciones, es que el contador anterior lo manejaba así. Pero es que el contador que llegó lo cambió y lo hizo. Recuerden que la consistencia, recuerden que las políticas deben ser permanentes, constantes. Sí, decía mi abuelita, güey, pero consistente. Y mira que no sabía principios de contabilidad. Creo que no era necesario. Entonces, ese sería también un punto importante. Y la pregunta... Pero nada más te termino esta idea. Sí, adelante. 31 de enero carga la fluctuación por realizar. El 1 de enero cancela la póliza. O sea, de forma tal que los estados financieros al 31 de enero son correctos con el tipo de cambio que hayas decidido, porque ahí puede haber varias decisiones, pero al tipo de cambio que tú decidiste al 31 de enero ya quedó en los estados financieros. Entonces, cuando tú llegas y revisas el sistema, dices, maldito sistema, está mal. Fíjate, ayer decía que este cliente tenía 2 millones y hoy dice que son 1.923.000. Lo que pasa fue eso, o sea, lo actualizó y después le quita la fluctuación, de forma tal que cuando se dé la operación real, en ese momento va a determinar lo que sí ocurrió desde el mes de enero hasta el mes de abril como una fluctuación realizada. Esa fluctuación realizada es acumulable o es deducible sin problema. Pero en el otro caso, los 19.800.000, si no la hace de tos el SAT y tenemos que demostrarle cómo se llega a esos 19.800, pues ya no va a haber. Ya no está nada sencillo. Tienes toda la razón y nos vamos a la pregunta obligada. ¿En cuáles de estos conceptos de ganancia o pérdida cambiaria tiene implicación el impuesto al valor agregado? Hablando, ¿cuál es la implicación en el IVA cuando yo compro? ¿Cuál es la implicación en el IVA? Digo, en ventas no va a tener problema, pero al comprar, ¿cómo puedo acreditar ese impuesto al valor agregado? Fíjate, ¿tiene alguna repercusión? Mucha, puede tener mucha. La fluctuación cambiaria causa IVA, sí, en términos generales, pero no necesariamente. Sí, pero no. Sí, pero no. Que ahí es donde nos entra toda esta parte de la confusión que traen, como bien dices, los contadores, porque además es algo que no se ha establecido 100% claro cuando no hacemos esta armonización entre las NIFs, entre el impuesto sobre la renta, el IVA que va a flujo de efectivo. Entonces, pero es bien interesante y muy importante eso que estás comentando. Fíjate, te voy a poner un caso que nos ocurrió. Nos dice el contador, dice, oye, ¿qué crees? Me está auditando uno de los despachotes y me está diciendo que la fluctuación cambiaria causa IVA. ¿Debo pagar ese IVA? ¿La fluctuación causa IVA? Le dije sí. No inventes, son 12 millones de IVA, o sea, me van a correr, por eso te digo, siempre tienes que tener listo tu currículum. Y unos cuantos ahorritos, por lo menos para el camión, para salir corriendo, porque... 12 millones de IVA de la utilidad por fluctuación cambiaria. Y le digo, a ver, espérate. A ver, le empecé a hacer preguntas y decía, ok, ¿tú de dónde viene tu fluctuación cambiaria? Pues es que yo le facturo a mis clientes en el extranjero, yo exporto y entonces tengo cuentas por cobrar del extranjero. Y lo que tengo de cuentas por cobrar del extranjero, pues cada mes me generan utilidades o pérdidas. Ok. Cuando esa base de fluctuación viene por un cliente del extranjero, por una exportación que es tasa cero, entonces es una base de IVA tasa cero. O sea, tu fluctuación cambiaria fue de 60 millones y causa el IVA por 0% de IVA igual a cero. ¡Ay, qué bonito! Le volvió el alma al cuerpo. Me trajo un mezcal muy sabroso, o sea... Yo creo que hasta 2. Nomás me trajo uno, el maldito, pero bueno. Aquí el tema es que sí terminó acumulando algo de IVA, pero solo de la parte en donde la base de la fluctuación tenía IVA. Claro.
¿Por qué? Porque lo que tú tienes que acreditar de IVA es lo efectivamente pagado. Olvídate de tipos de cambio. Ahora, ¿cómo lo llevas contra contabilidad? Es todo un tema. Pero a la vez también cuando tú pagas, independientemente de cómo se haya provisionado, el IVA acreditable es el que efectivamente se paga, porque el IVA se causa al momento del cobro o del pago. Así es. Yo creo que con esto nos queda mucho más claro y ahorita te voy a pedir... ahorita ya muchos dijeron en la madre. No, ahorita ya se están llamando para inscribirse a nuestro curso, porque si no, ¿cómo? Pensé que ya había terminado. No, mira, ahorita, por ejemplo, que comentas lo relacionado con la tasa cero, pues por supuesto que de entrada te lo van a querer tasar todo con IVA. Claro. Sin embargo, esta forma tan minuciosa de tener estas operaciones del extranjero de manera separada, que de hecho la declaración anual realmente no hace muchos cruces al respecto, pero la diferencia que se maneja en la deducción y en la venta, bueno, pues acuérdense que hay además un complemento de comercio exterior que de alguna manera también esto podría ya tener un antecedente. En un futuro se pretende que tanto el pedimento como la carta, la carta aporte que ya está en circulación ahorita con la prórroga que traemos, pero muchos de los documentos que en materia de comercio exterior manejamos se concentren en uno solo, porque al final de cuentas esto pues va a dar un amarre mejor de esas importaciones, pero los detalles respecto a cómo contabilizamos, qué acreditamos, qué IVA pagamos, creo que es invaluable porque efectivamente si es tasa cero, pues lo secundario seguirá la suerte del principal, hablamos de la exportación con tasa cero, amparada ahí sí con el CFDI, pero en la importación a veces hasta ni acreditamos el IVA, pues de entrada porque a lo mejor fue un anticipo y ni siquiera tengo pues ni el pedimento y pasan meses y nos damos cuenta porque revisamos estado de cuenta y ya vemos que hay varias erogaciones que no tienen comprobante y empezamos a hacer el análisis si estamos dentro de la propia empresa, si somos externos pues más difícil es llevar ese control. Además de todas las recomendaciones que acabas de hacer, pero si nos vamos más a fondo, ¿qué otra cosa recomendarías para tener esto más transparente y que el SAT está con todo hacia todas las cosas que no traen CFDI? Porque yo me imagino que no es muy similar estar atrás del escritorio que estarlo llevando en la práctica. Sí, aquí volvamos al ejemplo de los 20 millones de utilidad cambiaria contra los 19,800 de pérdida cambiaria. Efecto 200,000. ¿Qué pasa si mi deducción cambiaria solo fuera de 300,000? Bueno, me están revisando una deducción de 300,000, no de 19,800,000. O sea, ya la pedrada es diferente y el sapo es diferente, la pedrada es diferente. O sea, eso tiene que ver con qué está haciendo el sistema. Así es. Pues vamos a abundar más en este punto, que debemos de alimentar al sistema para que sea unificado, para que nos dé lo que queremos. Después de este corte regresamos con ustedes. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Luca. A nombre de todos los que conformamos el equipo de IMEFI TV, quiero expresarles nuestra profunda alegría. Estamos celebrando 11 años al aire. 11 años de mantenernos actualizados a través de los más de 50 programas en vivo que hemos creado y transmitimos desde nuestro portal web y además desde nuestras redes sociales. Vienen más obstáculos que asumir y mucha información importante que transmitir. Y ahí estaremos contigo para ayudarte a cumplir con los retos de la mejor profesión del mundo, contaduría. ¡Feliz aniversario! ¿Realizas actividades vulnerables anti-lavado de dinero? ¿Tienes una carta de invitación del SAT? Si requieres asesoría de un especialista para cumplir con estas obligaciones, en TaxDay contamos con los siguientes servicios. Asesoría anti-lavado de dinero, presencial, telefónica o por conferencia virtual.
presentación de avisos e informes, así como elaboración de manual antilavado de dinero. Comunícate con nosotros para juntos elaborar una propuesta de servicio. Llámanos al 55 63 87 44 50 o escríbenos a contacto@taxday.com.mx. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas, que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @taxdaymexico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. Nuevamente con ustedes. Oye, nos dejaste bien interesados con eso que nos comentaste del despacho. No puedo creerlo que haya sido tan agresiva esa opinión respecto a pagar el IVA del total de esa fluctuación. Pues, ¿qué les contestaste? ¿Qué le dijo Hacienda? Sí es agresiva porque toda la fluctuación causa IVA, tan. O sea, y sí, en una primera instancia pudiéramos decir que tiene razón. Tendrías que tener más análisis para llegar al dato correcto. Se hizo el papel de trabajo, el análisis de dónde venían las fluctuaciones y se separó lo que venía, que causaba IVA por estar al 16% y lo que a tasa cero. Ya se le puso base de IVA a tasa cero tanto, por 0% da cero y ya salió una diferencia, no sé, no llegaba a 100,000 pesos, ¿no? Después de más de 10 millones. Y obviamente el despacho no estuvo de acuerdo hasta que llegas al socio. Lo que pasa muchas veces en estos despachos grandotes es que el auditor no necesariamente es experto fiscal. O sea, es experto en revisar algún tipo de empresa, etcétera, pero no en el mundo fiscal. Y entonces lo tuvieron que llevar hasta el socio para que el área de fiscal dijera, sí, estamos de acuerdo ya. Pero sí, fue ahí tenso un ratito. Yo creo que para el contador mucho más, pero por eso acérquense a los despachos que somos boutique, porque los que somos boutique nos vamos detalle con detalle y siempre van a poder tratar con nosotros. Pues sí. Entonces, vámonos al punto de cómo le hago para que el sistema que yo alimente me dé lo que necesito y además que me lo dejen hacer, porque a veces vamos contracorriente, contra las políticas, es que siempre lo hemos hecho así, es que el socio dijo que así se hiciera, es que la jugada no las vas a cambiar y hasta las utilidades de mis productos van a estar cambiando. ¿Cómo le hacemos para poder alimentar correctamente esta parte? Primero tendríamos que saber qué hace el sistema. O sea, generalmente los sistemas grandes traen algo que se llama multimoneda o no sé, algún sistema de moneda extranjera, etcétera, porque es probable que no solo lleven dólares, sino que lleven infinidad de monedas. Tenemos que saber exactamente qué hace. En muchos casos lo que ocurre es que llevan SAP, por ejemplo, y el área de fiscal tiene que hacer sus macros, ¿no? Que solo las entiende el área de fiscal y le quita y le pone partidas de conciliación contable fiscal porque la contabilidad, digamos, es relativamente correcta. Entonces tendríamos que analizar qué hace el sistema con algunos ejemplitos para saber si debemos llevar partidas de conciliación contable fiscal. En donde están los principales cambios son los tipos de cambio que utilizamos. En el caso de la contabilidad financiera, el tipo de cambio que van a aplicar es el que está en ese momento, por ejemplo. Oye, pero ¿por qué no aplicaste el tipo de cambio del diario oficial que se publicó ayer? Me vale gorro, ese es el mundo de los contadores. O sea, yo financiero voy a aplicar Oye, el cierre de mes, el tipo de cambio es el que me dijeron de la matriz
y entonces es este. Oye, ¿y ese de dónde salió? Pues yo lo dije, me lo mandaron por un mail y ya tan. Entonces, tendré que revisar yo, que soy del área fiscal, en el caso de que se tenga un área fiscal, los efectos que me está provocando el haber aplicado el tipo de cambio el tipo de cambio de finanzas en lugar del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación de ayer. Ha habido años donde hay una diferencia importante, ¿eh? Sí, bastante. O sea, es muy probable que en muchos años sea no tan relevante la diferencia y entonces no haya tanta bronca. Pero yo como área fiscal o como área contable debiera saber a qué es el número que debiera llegar y qué está haciendo mi módulo de moneda extranjera. Ok, creo que nos diste muy buenos consejos, pero hablaste de un tipo de cambio comercial, un tipo de cambio para el registro de nuestras operaciones de acuerdo a las normas de información financiera, tipo de cambio en materia mercantil. Entonces, yo creo que bien dijiste, la contabilidad tiene normas, tiene lineamientos que hay que seguir, pero para la toma de decisiones, pues existen algunos otros recursos más que podremos estar poniendo a disposición del socio, pero sí tener muy claro qué se utiliza para cada cosa, ¿no? Sí, por lo menos saber qué hace. Por lo menos saber qué hace y acuérdense, pues los sistemas siempre van a estar sujetos a la alimentación que se le dé, si se van actualizando, si esto nunca me lo piden, pues ¿para qué lo pongo? Por favor, creo que el tener una información confiable con la cual tomar decisiones, eso es de primera mano, más allá del pago del impuesto, que es muy importante y muy delicado, pero el empresario siempre exige otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. Conocer a tu cliente también es importante, saber cuáles son sus inquietudes para poderle preparar a partir de la contabilidad reportes que le puedan ayudar en ese rubro, en ese giro, en el tipo de negocio que lleva. Y también hablaste bien importante de las implicaciones de estas fluctuaciones cambiarias, porque pues implican en el costo de ventas, implican a la compra si fuera una persona física, implican por supuesto cómo estoy llevando hasta las cuentas de gasto, todo ello. ¿Qué nos comentarías al respecto? Porque al final de cuentas lo que el empresario quiere es presentar la menor utilidad para efectos del impuesto sobre la renta, para pagar poco. Depende, fíjate, tú eres el director de una empresa y entonces como director de una empresa tu bono depende de la utilidad que vayas a sacar. Entonces tú quieres que la utilidad sea lo más grandota posible. Sí, depende de dónde, del punto de vista que lo sí, veas, ¿no? Si eres también el dueño, ¿no? Que como en muchas empresas, pues quieres que la contabilidad sea muy chiquita para no pagar impuestos. Entonces tienes el resultado para el director general, el resultado para el banco, el resultado para el SAT. O sea, como que empiezas a tener ahí muchas cosas que tendrías que ver hasta qué punto pudieran deformar algo. Pero bueno, no está nada sencillo definir cómo deben hacerse las cosas y cómo se deben conciliar la contabilidad contra el mundo fiscal. ¿Pudieras tener algo donde todo lo fiscal y lo contable para efectos de fluctuación fuese lo mismo? Sí, pero por ejemplo, le pones en tus notas a los estados financieros el tipo de cambio con el que se cerró el mes fue el publicado el día anterior al del cierre, ¿no? Y ya pones cuáles son los tipos de cambio que aplicaste. Entonces, cuando alguien dictamina esa operación, podría decirte, oye, no inventes, eso está bien para el mundo fiscal, pero no para el contable. Oye, sí, pero, o sea, estás hablando de un efecto mínimo. ¿Por qué? Porque tienes 100 millones de cuentas por cobrar, pero 100 millones de cuentas por pagar, entonces el efecto realmente no es tan relevante porque se matan entre ellos. Y entonces, por esa importancia relativa, pudieras considerarlo así y no tendrías que meter efectos de conciliación contable fiscal. De lo contrario, no, ya quiero saber el número, es un tema. Es bastante delicado por aquello que dicen, pero si todo lo da el sistema, ¿por qué se tardan tanto los contadores? Es pura burocracia, me dicen que el tipo de cambio, y luego que la fluctuación, no, bueno, estos contadores me traen locos, ¿no? Pero hay otro punto que trataste bien interesante respecto a las ventas al extranjero, que son una exportación, que deben tener un pedimento de exportación, que la entrega de la mercancía debe ser, por supuesto, en el extranjero.
Y toda esa parte que implicó para el impuesto al valor agregado como reforma de 2022 respecto a los actos no objeto. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, yo creo que todo lo que sea la parte de una exportación, sean gastos dentro o fuera, para mí son parte de la tasa cero. Okay. Y ya, entonces no me metería con el problema del no objeto en esa parte de exportaciones. El tema del no objeto es que pudiera llevarte a un problema cuando tienes un factor de IVA acreditable. Que ya de por sí tuvieras actos grabados, actos exentos, actos grabados al 16, grabados al 0. Digamos que, a ver, fíjate bien, tú tienes que llevar en tu contabilidad unas cuentas de IVA acreditable, porque dice la ley del IVA que tienes que identificar los IVAs. O sea, debiera tener una subcuenta que diga IVA acreditable, otra subcuenta que diga IVA no acreditable, IVA acreditable identificado con grabados, IVA acreditable identificado con exentos, IVA no acreditable y IVA no identificado. Que es el único que se le aplicaría el factor de acreditamiento. El factor de acreditamiento solo jugaría para el IVA no identificado. Entonces, mi factor de acreditamiento puede verse afectado por los no objeto, pero si yo no llevo adecuadamente la conchabilidad, pues ya valí gorro. Porque, oye, no manches, tienes el IVA acreditable todo en el mismo costal y estás hablando de mucha lana y a eso le quieres aplicar el factor de acreditamiento. Oye, sí, que te corran, o sea, pero sin duda. Sí, claro, porque al final pareciera que se tiene el mito de que porque llevo de diferentes tasas, ya de inmediato el porcentaje de acreditamiento y ya, como bien dices, primero hay que identificar lo que va directamente relacionado con actos grabados, lo acredito al 100%, ya ahí llevas una optimización del impuesto a pagar, dado que el IVA acreditable pues es bastante importante. Luego lo que se identifica plenamente con exentos, bueno, eso no puedes acreditar nada, dice el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta, lo consideras un gasto. Y de la parte que ya de plano no puedes identificar, pues a lo mejor la luz, a lo mejor el teléfono, algunos gastos que pudieran irse pues a esa parte que debe ser mínima, entonces si aplicas el factor de acreditamiento. Así es. Y que bueno, lo que habrá que revisar cómo le implica esa parte de esta reforma que te comentaba, porque además dicen, bueno, lo no objeto considero que es todo aquello que haces al extranjero, todas esas ventas al extranjero, y bueno, pues ahí podría darle muy fuerte a las empresas que tienen un porcentaje grande de estas exportaciones. Pero creo que la clave está en eso, en especificar plenamente, identificar plenamente. Nos hemos ido siempre con la finta de que llevo de todo rápido el porcentaje de acreditamiento, y creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad de optimizarlo. Y la diferencia puede ser muchísima, o sea, oye, ¿cuál es tu factor de acreditamiento? 0.82. O sea, 18% no sería acreditable. Oye, no manches, se la estás aplicando a todo tu IVA. Pues sí, así se aplica. No. Tienes que separar en la contabilidad todo. Claro. Y entonces a lo mejor en lugar de aplicarle el factor de acreditamiento a 1,000,000, se lo aplicas a 50,000. Y ya entonces llegaste al número correcto, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros requisitos nos recuerdas en materia de impuestos sobre la renta para poder deducir estas compras del extranjero? A ver. Para deducción de compras. Todo pasó por aduana. Lo que viene en el pedimento de importación es lo correcto. Hay en este caso tengo ejemplos de varios ingenieros, ¿verdad? Que son muy listos y entonces dicen, oye, ¿qué crees? Compré una maquinaria en $1,000,000, pero me la facturaron en 100,000 y entonces pagué solo los impuestos por $100,000. ¡Ay, genio! Pero no manches, ahora en México solo puedes deducir lo que pasó por aduana, lo que esté en el pedimento. Claro. Esto pasa hasta en las mejores familias, Sí, yo lo sé, pero yo creo que es un poco la visión mercantil del empresario,
que no tiene obligación de conocer el fondo, salvo que de verdad tenga una apertura para con su contador, su fiscalista, su asesor. Es multidisciplinario ahora los que intervienen en una recomendación de este tipo, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, costó $1,000,000, lo metiste por 100,000, ahora ¿cómo vas a comprobar los otros $900,000, no? Sí, ¿no? Y la parte de los impuestos de importación, como les decía, pues qué padre, ya pasó tu máquina, ya está aquí, pero no es latente el riesgo que tienes en ese punto, por el tipo de maquinaria, Sí, por el tipo de mercado, por todos lados, ¿no? Y el pedimento sí es un CFDI. O sea, el pedimento como CFDI lo sabe el SAT, ¿no? O sea, cuando el ingeniero te dice, ay, ¿cómo se va a enterar? No, güey, ya se enteró. O sea, ya lo sabe desde el momento en que se metió el CFDI. Así es, tienes mucha razón. Y yo creo que ahorita valdría la pena comentarles a nuestros radioescuchas, que a nuestros televidentes, a nuestros cibernautas. Viewers, a los viewers. Viewers, que además de esto, pues el conciliar con lo que tiene la aduana y lo que tienes registrado en la contabilidad. Eso es bien importante porque pues antes lo teníamos de primera mano hasta en el portal del SAT, te ligaba con el portal de aduanas y ahí vas revisando que todos los pedimentos que tenías son los que estaban contabilizados. Eso se deshabilitó hace muchos años. Pero hay un apartado que sí tenemos que tramitarlo de manera personal, con el poder notarial, dar algunos datos de la empresa. En principio el representante legal deberá firmarlo, pero ya después les llega por correo y es bien útil porque, por ejemplo, ahorita que vamos a presentar las declaraciones anuales, esas compras de importación y por supuesto cualquier otro tipo de mercancía que hubiera pasado por la aduana, podemos revisar. Esto se llama Data Stage y ese Data Stage no es más que un Excel con muchísimos números de todas las operaciones que con el RFC del contribuyente se hicieron. A veces no lo solicitamos por desconocimiento, a veces pues nos va comiendo la operación, pero es muy útil. Creo que sería muy bueno que hasta para efectos de control interno, porque hasta podríamos estar viendo si nuestro agente aduanal con mi padrón está importando cosas que no son para mi empresa. Es bien detallado, tiene múltiple información. Lo pueden pedir y ya después les va llegando por correo, por supuesto a los correos autorizados. Puede ser del mes, del año, de los 5 años atrás, y creo que esto va a ser bien padre para poder ir cotejando lo que ustedes están haciendo deducible. A lo mejor ahorita ya estamos en marzo, va a tardar por lo menos 2 meses, pero ténganlo presente para el siguiente ejercicio, váyanlo haciendo mes con mes y seguramente que les va a dar muy buenos resultados. Ahí hay muchas historias también de terror. Es que estoy balconeando a mis clientes o ex clientes. La prima de un amigo. Ándale, y la empresa de un amigo, no pasa nada. Me platicaron, ¿verdad? Clásico, tú revisas este reporte del SAT, del área de comercio exterior, contra los pedimentos que tienes. Oye, tengo 20 pedimentos y este maldito documento dice 28. No, algo está mal, ¿no? Entonces ahí te la pasas revisando por todos lados hasta que al final te dicen, es que le presté mi padrón de importadores a mi compadre. Ah, mira qué buena onda, güey. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Claro. Ajá, porque no hay nada a tu nombre, entonces vamos a tener que revisar que lo que se importó para qué lado te lo facture. Por supuesto que se puede arreglar. Un contador corrige sus errores, un doctor entierra sus errores, ahí pero como contador sí podrías corregirlos. O sea, no debiese ocurrir, pero si ocurre, hay que buscar el caminito para que se pueda corregir adecuadamente. Claro, yo creo que pues el que tengan a tiempo además las cosas, ahorita ya no mucho porque ya estamos a mitad de marzo, pero de verdad tómenlo en cuenta porque eso les va a evitar dolores de cabeza. Eso de que la Secretaría de Hacienda siempre está desacreditando, el trabajo de los contadores, porque siempre ponen en tela de juicio nuestro trabajo y el empresario siempre salta, no, pues sí, la autoridad tiene razón, estamos mal. Eso también es hacer hincapié en ellos, que de verdad esto se ha convertido en algo tan complejo que cada área tiene una especialización. Bien decías, el auditor que nos revisa, pues él es auditor, tiene el perfil del control interno, las normas de auditoría. Ahí cuando dices el empresario se mancha con el contador, tú dirías, oye, perdón, yo también como auditor termino manchándome con el contador porque
mi chamba, a mí me pagan por ir a decir qué es lo que está mal, Sí, pedir además. que se corrija y si no se corrige, entonces les pongo las observaciones o salvedades que sean Así es. necesarias. Pero sí, los contadores no nos quieren, así que digamos, qué bruto. Sí, ¿verdad? no es un departamento muy lucidor, pero oye, de verdad que somos tan multidisciplinarios, pero también a todo le decimos que sí. Que te avientas la demanda de tal, sí, yo sé. Si te checas esta parte de Secretaría del Trabajo, también. Somos multidisciplinarios, está muy bien, pero al final de cuentas cada quien tiene su especialización. Así es que pues creo que con esta charla que hemos estado tratando de ver los puntos más álgidos, más importantes, no sé si quisieras hacer alguna otra recomendación respecto a toda esta parte de las compras de importación, lo que hay que revisar, las fluctuaciones, algún otro comentario para ir finalizando. Sí valdrá la pena que revisen el tema de fluctuación cambiaria, más allá de querer vender nuestro curso, ¿verdad? Es un curso de 3 horas, seguramente no abarca los 30 o 40 variantes que hay en tu propia empresa, pero sí te van a ayudar a entender qué es lo que debiera estar haciendo tu sistema. Es muy probable que esté bien. Ajá. O sea, hay muchos sistemas que ya tuvieron ahí mucha chamba, pero hay muchos sistemas que se adecuaron o se hicieron a la medida de la empresa por un contador que después se fue y ya nadie supo qué pasó, ¿no? Entonces sí tendremos que cuidar esos detalles. Claro que sí. Amigos, pues el tiempo es inexorable, se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión, pero seguiremos con ustedes con este tema y muchos otros más. No se pierdan cada miércoles 11 de la mañana, Comercio Exterior, porque siempre tenemos preparado para ustedes temas novedosos. Le doy las gracias a Jessica Rueda, nuestra directora, a todo el equipo de producción y a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Javier, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, esta es tu casa y literalmente es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Han sido muy, muy valiosos tus comentarios y esperamos tenerte próximamente. Amigos, no se pierdan su curso además. Cuando tú lo indiques. Muchísimas gracias.